Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, te voy a dar una sorpresita, hombre, porque como hoy tenemos final de detectives, hoy antes de los fastos, antes de las fiestas, es que esta semana están marcadas, estas noches, estas madrugadas, días, tal, se trabaje o no se trabaje, pero vamos, que son días que se cruzan con festivos, de ida, vuelta, etcétera, así que antes de que llegue fin de año, que también tendremos una programación especial, etcétera, decidimos adelantar la final de detectives para hoy. Y claro, Adri está de vacaciones, que por cierto después hablamos, hombre, que ayer no te ganaste el premio del Fair Play al mejor compañero, precisamente. Se me ha echado el mundo encima, ¿eh? Hombre, no me extraña. Era que espumarajo lo que sacabas por la boca, espumarajo de envidia, porque la muchacha hubiera resultado agraciada, y eso que no fue con el gordo, que fue con una cesta de un supermercado y todo eso. Sí, pero con foto, hay que dejarlo claro, con foto. Ya, eso es lo que la trascendencia, ¿no? Sí, de la alegría, de la felicidad de la familia de la Morelos, fue lo que te dio un poco de pelusilla, ¿no? Bueno, hombre, bueno. Oye, digo que como está Marta Centella, Marta Carrillo, Adriana Morelos, tenemos a medio personal aquí entre vacaciones y alguna baja de gripe, así que nos hace falta Watsons, ayudantes. Sí. Tú vas a ser uno de ellos, claro, que tú la Parda y David Muñoz también de vacaciones. Tampoco está. ¿Tampoco? ¿Vamos a meter o a quién vamos a meter? Espérate. Rubí. Luismi Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué pasa, gente? Buenos días. Luismi, que estaba como loco, estaba diciendo, sí. y mira que no le pilla en los días más cómodos a Luismi, porque a cualquier hora que pongan la radio, como hablen del tiempo, Luismi Pérez, pero sí, casi que sí. ¿Te estamos explotando demasiado quizá estos días o qué? Tú tan a gusto, ¿no? Sí. Vale. Tengo mucha deformación profesional, o sea que adelante. Vale. Bueno, pues Luismi Pérez será otro de los Watsones, Edgar, Luismi y Laura Martínez. Claro, Laura Martínez está aquí esta semana, está ahí desde la pecera, pero micrófono en ristre. A ver, probamos. Laura, 1, 2. Buenas madrugadas. ¿Qué tal? Buenas. Se oye muy fatal, ¿eh? Aquí estoy a 27 manos, o sea que sed benévolos. Oye, al final creo que va a ser, ya confirmo ahora mismo en este momento, lo hemos estado intentando hasta el último instante, pero va a ser una final a 3. Menos mal que hicimos lo de la repesca, porque saludo a los que os tienen que elegir. Iñaki de Zaragoza. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, a ver ahora si dentro de un ratillo tenemos mejor suerte con la cobertura, que la línea que nos conecta con Iñaki es así. Creo que estás en un teléfono móvil, pero vamos a intentar mejorar la cobertura. Iñaki fue el primero que pasó a la final este mes, después de haber hecho una muy buena pregunta en la primera semana de diciembre, el lunes, en el caso del asesino piramidal. Iñaki, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale. Mucha suerte, porque fue mi primera llamada. Tu primera llamada al programa en sí. Tu primera llamada, tu primera intervención en Los Detectives, ¿no? Vale. Bueno, oye, la primera vez siempre duele, ¿eh? Sí, no, pero ya sabes. A ver, Edgarita, no sería la primera vez que... a mí no me gusta hablar de la suerte del debutante o la suerte del novato, sino que, mira, son esas cosas que después la estadística destaca. Primera llamada de aquel día, primera vez que entran Los Detectives, primera vez que entra a la final, y a lo mejor sigue cogiendo esa senda y nos encontramos con Iñaki en los playoffs de final de temporada. Bueno, Iñaki, ¿cómo se presenta esta final? ¿Con nervios, con incertidumbre, emoción? ¿Cómo? Bueno, un poco a la expectativa. Estoy muy verde en esto. Ya. Oye, eres el primero, tienes que elegir ¿sabes cómo funciona más o menos las finales? Aunque estés muy verde, puedes elegir a un ayudante, un colaborador, aquí al que llamamos el Watson, entre Luismi Pérez, Edgar, Ita, Laura Martínez, que será con quien, antes de hacer alguna pregunta, si quieres, yo qué sé, pues a lo mejor comentar algo con ellos, con el Watson que elijas, sobre estrategia, la pregunta, sobre por dónde puede tirar la investigación, o por dónde puedes tú salir con tu pregunta o tu hipótesis. ¿A quién eliges?
Vale. Una persona que me ayuda, ¿no? Sí, Luismi, Laura o Edgar. Aquí... Laura mismo. Laura mismo. Muy bien. Estamos, Iñaki, a tope. Bueno, pues Laura, Iñaki, Laura, primera pareja. Gracias. Muchísima suerte. Digo que va a ser una final a 3. Va a ser una final a 3 porque María Nieves de Donosti, que había sido la segunda en realidad en colocarse en la final, porque hizo una muy buena pregunta el martes de la segunda semana, en el caso del testimonio increíble. Lo hemos estado intentando hasta la última hora, pero no ha podido, no le daba la vida para poder jugar. Así que, mira, Iñaki de Zaragoza y el segundo finalista es Alfonso, también de Zaragoza. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches o buenos días. Alfonso resolvió el martes de aquella tercera semana el caso del asaltante de la zona norte. Bueno, Alfonso que por cierto va en coche y también estamos pendientes de que nos ayude un poquito a la suerte con la cobertura. Bueno, Alfonso, ¿tu primera final, por cierto? Sí, me pasó un poco primera final y primera participación. Eso es que sí. Sí. Eso es que espero que esté en un puntito mejor cuando le toque preguntar a Alfonso. Alfonso, ¿a quién eliges? Entre Luismi y Edgar, ¿cuál va a ser tu cómplice? Me quedo con Edgar. Te quedas con Edgar, muy bien. Pues Alfonso, Edgar, primera pareja Iñaki, Laura, segunda Alfonso, Edgar. Veremos. Yo hago de portero. Y tú, bueno, a ver. María de Madrid, que fue la que entró con la repesca. Y vamos a tener dos Marías. María de Madrid y María Nieves de Donosti, pero al final María de Madrid, que entró en la repesca. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Buenos días, si amanece nos vamos. Buenos días. Oye, ¿te enteraste en el momento en el que hicimos el sorteo de que entraste en la repesca o no estabas escuchando en ese momento? Ese día ese día lo escuché en podcast. En el podcast, ¿va? Porque normalmente madrugo me pongo el despertador para oíros, pero es que entro a trabajar a las 8 y estas horas me... Claro. Jolín, es que yo creo que es más bonito que digan que me pongo el despertador para oíros que estoy desvelado y por eso os escucho. Bueno, también está bien. Mucho más bonito. No, pero está bien. A ver, no romantices tampoco a aquellos que están desvelados. Mira, cuando uno está desvelado, y nosotros que llevamos estos horarios raros y nos podemos desvelar en cualquier momento del día y de la noche, está en una situación en la que si uno elige la radio buscando consuelo, alivio, compañía, a lo mejor dejarlo ahí de fondo, también está muy bien que te elija, porque se pueden hacer muchas cosas cuando uno se desvela y la tendencia natural es decir, no quiero oír nada, ver silencio, oscuridad, quiero dormirme, así que el que busquen la compañía de la radio y que nos elijan a nosotros, que elijan este programa, está muy bien. Porque, y funciona. Claro. Yo lo he hecho también. Yo estoy en el otro lado y desde chiquinino también lo he hecho. Y también, funciona. ¿no? Y funciona porque de repente no te has dado cuenta y ya escuchas a Ángels. Son las 8 de la mañana. Madre mía, pues entonces sí que me he dormido. Bueno, María, oye, ¿y hoy trabajas también? ¿Hoy entras a las 8 o no? Hoy no trabajo. Bueno, menos mal. Oye, te va a tocar Luismi Pérez. Como que esa pues claro, muy bien. Es a quien ibas a elegir, muy bien. Pues María, lo siento, te ha tocado Luismi, lo siento. María, ¿tu primera final en esto de los detectives o no? La segunda. Vale, ¿qué pasó en la primera? ¿Con quién estuviste jugando de ayudante? Con Adriana. Con Adriana, muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Cómo quedó aquello que estuvisteis ahí luchando hasta el final? ¿Se adivinó? ¿Fue a los puntos o quién ganó? Ganó, no me acuerdo la concursante, Ángela me parece, y bueno, ahí. Ahí, ¿no? Hasta el final. Muy bien, sí. Pues Iñaki, que no tiene experiencia, Alfonso, que no tiene cobertura casi, y María, que ya tiene galones en esto porque es su segunda final. Van a jugar junto a Laura, Edgar y Luismi Pérez. Son nuestros 3 finalistas de diciembre por una plaza en los playoffs de final de temporada. Querréis escuchar la historia, ¿no? Sí. Venga, pues vamos entonces ahora ya con la historia que... No hace falta que le pongamos un título, pero Herencia Maldita, es la historia de final de diciembre. Es el caso de un hombre millonario que se resiste a dejar toda su fortuna, a la que aparece
legalmente como su única hija. ¿Por qué se resiste? Porque él es consciente que tuvo una vida muy promiscua de joven y cree, él tiene la sospecha, hay algo que le dice que puede haber algún otro descendiente. Así que antes de morir, le encarga ese trabajo a un detective, que busque a ver si hay algún otro descendiente para que comparta la herencia que no quiere dejarle a su única hija, a la oficial. Bueno, el detective emprende un recorrido de viajes, investigación, búsqueda de documentos, contactos, para acaba recabando mucha información, pero no saca nada en claro. O sea, no hay nada que certifique que el millonario tiene algún otro hijo o hija. La investigación no da sus frutos. Y el millonario muere. Bueno, pues cuando el albacea del millonario llama al detective para decirle que ha muerto, en ese momento es cuando el detective se da cuenta de que no lo sabía, pero que él tenía la solución. Y hasta aquí puedo leer. ¿Alguna duda? Repito. Yo tengo una duda en el final de que el detective tiene la solución. El detective tiene la solución, sí. Vale. El detective que había removido Roma con Santiago, que había hecho muy bien su trabajo, que había investigado, que había buscado, que había ido a todo tipo de legajos, que diría Iker. Había manejado todo tipo de documentos, árboles genealógicos, investigación en función de lo que le había contado el millonario, que cómo había sido su vida, su juventud, contactos sexuales que había tenido. Nada, no había dado con el otro hijo o la otra hija, y sin embargo cuando le llama el albacea para decirle, oye, que el millonario ha muerto, ahí justo en ese momento se da cuenta de que tiene la solución. Bueno, ya que no será Albacete. ¿Cómo? No. El albacea no será Albacete. El albacea, no, el Albacete es tu amigo, ¿no? El albacea es quien maneja, y de momento, hasta que no se haga pública la herencia y se reparta, pues es el que gestiona todo el patrimonio. A ver, ¿qué duda es esa? Cuando dices que el detective tiene la solución, ¿es que ha encontrado otro heredero o es otra solución? Vale, esto ya lo contamos como... ¿Quién eres, Iñaki? Soy Iñaki. Iñaki, vale, como eres el primero en preguntar, esto, a ver, lo contamos ya, empezamos la rueda, y esto, si quieres consultarlo con Laura, si quieres que hagamos esta pregunta, ¿qué hacéis, tal? Venga, Laura, Iñaki. Primera pregunta, empieza la rueda. Laura, ayúdame porque es la primera vez, no sabía si había Iñaki, que muy bien. ya o... La iniciativa es lo importante en este juego. No, a ver, tenemos muchos frentes abiertos. Hay que investigar por qué se resiste a dejarle esta fortuna a la hija, pero qué pasa con ese posible otro heredero. O sea que si quieres plantear al principio la que tú querías, pa'lante. A mí, para empezar, por si alguien tiene la duda, me parece una muy buena pregunta. Claro, a ver, ya la tenía apuntada. Porque claro, como queda ahí a lo mejor en cierta ambigüedad, dice, el detective se da cuenta de que tiene la solución. Y la pregunta entonces, Iñaki, es si esa solución es saber quién es ese otro heredero, ese otro posible heredero. Correcto, esa es la pregunta. Sí, la solución es esa. La solución que tiene cuando le llama el albacea, en ese momento es cuando se da cuenta de que, vale, pero si yo tenía aquí, tengo la solución. Bueno, está muy bien planteado. Alfonso, a ver si tenemos suerte ahora con la cobertura. Alfonso, Edgar, primera pregunta de esta pareja. Hola, Alfonso. ¿Se escucha bien? Alfonso... No, se cortó, se ha perdido la comunicación. Se ha perdido la comunicación. Venga, María y Luismi, después retomamos y si hemos dado una vuelta, pues hacéis dos preguntas seguidas. María, vale. Luismi. A ver, María, ¿cómo lo ves? Yo lo veo como la pata de un romano, eso liado. A ver. Muy liado. Yo preguntaría si la voz del albacea o sea, la voz del albacea es parecida a la del fallecido. Si la voz le dice algo en sí. Buena pregunta. Vale. A Luismi lo escuchamos un poquito bajo, ¿eh? A Luismi lo estoy escuchando como si estuviera no en ruta, sino, sí, como si estuviera ahora vamos mejorando. O sea que la pregunta también entraba así en MIDI. Ahora. Muy bien. O sea, María, la pregunta es si el albacea, que es quien le llama para comunicarle
la muerte del millonario, y en ese momento es cuando se da cuenta el detective de que tenía la solución, si es a través de la voz del albacea que le recuerde a alguien o algo, ¿no? Sí, vale. Esa es la pregunta. Vale, esa es la pregunta y la respuesta es que no. Vamos a recuperar a Alfonso, creo, si tenemos suerte con la comunicación. Alfonso, Edgar, vuestra pregunta. Alfonso, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Ahora perfecto. Vale. No sé si tenías tú algo pensado. Lanzaste alguna porque estoy escuchando también entrecortado, pero hay que coger mejor cobertura ahora y no está en lo último. Vale, que se escucha entrecortado. Sí. Y que no ha podido escuchar la historia. Pero la historia sí que la sabes o no. Sí. La historia sí. La escucho perfectamente. Vale, y lo que no has escuchado son las preguntas. Primero, Iñaki de Zaragoza quería saber si cuando comentaba, cuando se decía en el enunciado que el detective tiene la solución, esa solución se refiere a lo que estaba buscando, es decir, posible otro heredero, he dicho que sí. Y la pregunta de María es si ha sido a través de la voz del albacea, que la voz del albacea le recuerda algo o a alguien. Y a eso he dicho que no. ¿De acuerdo, Alfonso? Vale. Sí. Venga, pues vamos allá. Vale, Alfonso. Yo no sé si tiraría un poco por el tema de la relación con su hija. Si sería una cosa relevante, porque, claro, yo en principio, si me sucediese, yo dejaría todo para mi hija. No sé si ir por ahí o qué pensarías tú. ¿Tú qué piensas, Alfonso? Me parece perfecto. Sí, venga, pues la pregunta la tienes que hacer tú, recuerdo la pregunta, aunque se comente, aunque se contrasten opiniones, tácticas, etcétera, con el Watson está aquí para ayudar, pero desde luego quien se va a llevar el premio es el concursante, el finalista. La pregunta la tiene que formular el finalista, Alfonso. ¿Cómo haces esa pregunta? ¿Qué tipo de relación tenían entre el Cristo para que llegaran a ser palmares y él no quisiera dejar como heredera? Vamos a intentar cualquier otra fórmula de comunicación con Alfonso. Si a lo mejor tiene una cobertura horrorosa de línea telefónica, pero quizá a lo mejor lo mejoramos con WhatsApp o alguna cosa, porque si no, en estas condiciones, Alfonso, es que va a ser muy difícil jugar, Alfonso, porque yo no sé vosotros, pero yo al menos con el sonido que tengo aquí del estudio no acabo de captar. No sé tú, Edgar. Se escucha un poco regular, sí, se escucha mal. Bueno, venga, la pregunta de Alfonso es la que tú habías hecho, ¿no? Si el hecho de que el millonario dude de si dejar toda la herencia a una sola hija que tenía oficialmente, si eso es importante en la historia, voy a decir que no es importante. Vale. No es importante la historia. Es un no bueno, ¿no? Es un no bueno porque, vale, claro, eso recorta muchas otras opciones. Iñaki, de Zaragoza, con Laura, venga, vuestra segunda pregunta. ¿Y qué tal? ¿Qué tienes? No sé si iría un poco por investigar un poco más al detective, si podría el detective estar incluido como heredero, porque el albacea llama únicamente... Eso es bueno. ¿Por qué llama al detective cuando muere? Si en principio, si no está en el testamento, no tendría por qué llamarlo. O si tiene alguna relación de detective. Bueno, a ver, yo me voy a aventurar a esto, que a lo mejor no tendría, pero como estamos en esas circunstancias así de sonido, el albacea, yo creo que quedaba claro en la historia que le llama para comunicarle, como el detective está buscando lo que está buscando, es para decir, oye, que ya ha muerto. Y cancela entonces, el pedido. Claro, cancela, porque ya no va a poder cambiar el testamento. ¿Me explico? O sea, que vale, no tiene vale, más, vale. No tiene más información, que había un más interés que eso. Vale. Pues no sé, yo preguntaría, por ejemplo, si el detective descubre algo nuevo justo en el momento de la llamada. Vale, esa es la pregunta a la que digo que... No sé, Laura, ¿a ti qué te parece? Ya, no, Laura me estaba... Laura me estaba diciendo que sí. Es que estaba intentando arreglar el sonido también de lo de Alfonso. No, pero es una cosa además que yo sobreentendía que estaba escrita también así en el enunciado. Es decir, que sí, se da cuenta en ese momento, en el de la llamada. ¿De acuerdo? Vale. Vale, bien. No porque la llamada entrara alguna información nueva.
Eso es otra pregunta, Iñaki. Una pregunta por turno. Vale. Es una, por eso digo, cuanto más se concrete el interés que uno quiere sacar de información en la pregunta, como tal, cuanto más se resuma ahí toda la información, mejor. Una pregunta por turno. Correcto. Turno que ahora tenemos que pasar de nuevo Perdón, Iñaki, ¿me decías? No, una cuestión de orden. Son preguntas de respuesta sí o no. Sí, igual, siempre, ¿no? siempre, sí. Vale, de acuerdo. Igual que en el juego clásico, igual que todos los días, también aquí en la final, pregunta a la que yo pueda ceñirme con un sí, no o carece de importancia. A ver, intentaremos recuperar la comunicación o mejorar la comunicación con Alfonso mientras pasemos a la pareja de María y Luismi. María, Luismi, a ver, ¿por dónde tiramos? María, Luismi. Dime, a ver qué tienes en mente. Yo tenía en mente preguntar, tenía como 2 preguntas en mente. A ver qué te parece la primera sobre el detective, si se da cuenta de que tiene otro hijo tras la investigación. Es una pregunta directa y es una duda que está ahí siempre rondando en la historia. ¿Y la otra alternativa que tenías, María, esa pregunta era? Porque dices, tengo 2, o no quieres desvelarla. A ver, ¿quién te está ayudando, María, por ahí? Que creo que le estás haciendo casos más. Aquí, como ayudante, tienes a Luismi. Escucha, segundo Watson por ahí. Escucha a Luismi, que si no nos vamos a perder aquí en disquisiciones. A ver, María, yo veo que es una buena pregunta, porque me da que tienes otra muy buena preparada y quizás se lo vas a dejar a huevo al que venga. No sé. Ya. Eso es, ahí no quería yo claro. la otra en esta ronda. Vale, entonces la pregunta es, María, si el detective se da cuenta cuando acaba la investigación. Sí. Tras la investigación, o sea, de los informes, de lo que ha averiguado en la investigación es por lo que se da cuenta. Se da cuenta cuando le llama a la albacea. Vale. Sí, bueno, María, ¿habías preguntado? Sí, eso, sí, se da cuenta después de la investigación. Otro hijo. Sí, claro, pero eso es la primera pregunta, Luismi. Quiero decir, si de lo que se da cuenta el detective cuando le llama el albacea es que sí que tiene la solución y que tiene otro hijo, eso habíamos dicho que sí. Y a esta parte de la pregunta de María, que yo también creía que estaba implícito en el enunciado, es que se da cuenta cuando le llama el albacea. Es ahí, ¿eh? Cuando le llama, con toda la información que tenía de todo lo que había investigado, igual si no le llama el albacea, no se da cuenta. No se da cuenta. Vale. Si no le llama el albacea, no se da cuenta. Oye, pues de momento se va a tener que quedar esto en una final, a no ser que tú quieras ir jugando por Alfonso, Edgar, mientras. Yo puedo ir jugando si quieres y cuando venga Alfonso que remate a gol. Vale, cuando venga. Perfecto, pues entonces os quedaba una pregunta a vuestra pareja, Edgar, sigue jugando tú. Vale. Yo es que en mi cabeza quiero preguntar si el albacea realmente que es un poco abierta la pregunta, pero si tiene alguna mala intención. El albacea no tiene ninguna mala intención. Vale, está muy pues bien, está muy bien. Sí, está muy bien formulado. Venga, primera pareja otra vez, volvemos, Iñaki y Laura. Iñaki, ¿tú en qué punto estás? Estoy perdidísimo. Estás perdidísimo. Yo también. Oye, Iñaki, solo te voy a preguntar una cosa. Como tenemos esta noche así de desbarajuste con el sonido, ¿tú estás hablándole al teléfono o tienes el manos libres y tienes auriculares? No, le estoy hablando al teléfono. ¿Te oye mal? No, bueno, pero que no es problema tuyo. Es problema, a lo mejor, si te acercas un poquito más al micrófono del teléfono, porque ya digo que hoy no es el día en el que la tecnología esté de nuestra parte. Venga, Iñaki, Laura, vuestra pregunta. Iñaki, tú no tienes no tienes ninguna propuesta ahora, ¿no? No, a ver. La hija cumple con los requisitos legales. Bueno, mira. Es buena esa. La hija es heredera forzosa por ley, por la legítima que tiene las leyes o no. Por ejemplo, se me ocurre, no sé. Como hay que un poco lo de la hija. Iñaki, hay que concretarlo en pregunta que yo pueda responder si no carece de importancia. La primera parte que decías es si cumple con todos los requisitos legales, es decir, si le corresponde por la legítima tal, sí, cumple con todos los requisitos legales. Venga, Edgar, pregunta tú en nombre de Alfonso hasta que no aparezca Alfonso. Hemos dicho que
el padre realmente quería dejarle todo a la hija, o sea, quiero decir, a ver, voy a recordar todavía la historia para que no volvamos a preguntar cosas que ya están explicadas desde el principio de la historia. A ver, hay un señor que es millonario, muy millonario, pero es tan millonario que él sabe que tiene una hija, a esa hija le va a caer, aunque se dividiera ahí no está el problema, o sea, él no es que tenga ningún problema con la hija, lo que pasa es que es tan millonario que piensa, oye, pero ¿y si le doy toda la herencia y después, por mi vida casquivana que tuve de joven, etcétera, muy promiscuo, y si sale después otro hijo más y le complica la vida a mi hija? Así que le pide a un detective que busque a ver si hay algún otro heredero que pudiera ser tan legal y pudiera tener tantos derechos como su hija. El detective empieza a buscar con toda la información que le da, de arriba, abajo, documentos, árboles genealógicos, remueve Roma con Santiago, pero no encuentra absolutamente nada. La investigación no está cerrada, pero en esas que le llama el albacea del millonario al detective para decir, como tú decías antes, cancela el pedido porque ya ha muerto, entonces ya no se puede modificar el testamento. Ya no hay nada que hacer. Y justo en ese momento, no por la voz del albacea, que es algo que había preguntado María, justo en ese momento se da cuenta el detective de que tenía la solución, de que en ese momento tiene la solución. Vale. ¿Por qué se da cuenta ahí? ¿Por qué se da cuenta ahí, en ese momento de la llamada y no antes? Venga, Edgar. ¿El detective tiene algún tipo de interés más allá de su trabajo como detective? Buena pregunta. No tiene ningún otro tipo de interés. María, Luismi, vuestro turno. Luismi, yo voy a preguntar si el detective es el hijo del muerto. ¿Te parece? Algo así quería preguntar yo. Esa en es plan muy buena. punto de penalti y pucherón. Sí, esa es muy buena, esa es muy buena. Y entonces, ¿eso preguntamos, Pues, María? ¿Preguntamos eso? Eso preguntamos. Eso preguntamos. A ver, si el detective, imagínate que se da cuenta de que, anda, pero si yo era hijo del tipo este. No es hijo. El detective no se da cuenta de eso. Hubiese molado, ¿eh? Hombre, muy buena. Oye, si os parece, como tenemos que, y antes de que nos atropelle la desconexión, que tenemos que hacer 2 minutos de pausa, la hacemos ahora y seguimos enseguida. Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives. 4:34, 3:34 en Canarias. Por cierto, que estamos de forma excepcional en esta madrugada de transición del martes al miércoles, jugando con los finalistas, haciendo la final mensual. A ver, Alfonso lo hemos perdido. Es decir, que Edgar, es que si no va a ser del todo imposible. Edgar, que es su cómplice, va a seguir jugando por Alfonso. Alfonso, a lo mejor después te tiene que agradecer la vida. A lo mejor me tiene que llevar con él. A lo mejor te tiene que llevar con él. Si en el caso de que pase a la final, a las finalísimas, a los playoffs, y después gane y se haga con el título de mejor detective del curso, y gane el fin de semana de 3 días, 2 noches en un hotel en Navarra, en el hostal Ahí Estarán, donde ya han ido 2 o 3 finalistas de las 2 o 3 últimas temporadas. Es que creo que uno de ellos todavía no ha podido consumar. Pero bueno, y vienen hablando maravillas. Vienen rotos. Bueno, Edu Martínez de Madrid, sí, que fue el último, ¿no? Que hace un mes o así, como mucho, estuvo y nos dijo que aquello es poner en escena con un Cluedo, pero con actores, y donde es una experiencia inmersiva que con vuestro acompañante, pensión completa, podéis disfrutar de esa investigación como del caso de los detectives, pero en persona real. Oye, y otra cosa, por favor, básica esta. Os lo pedimos, os lo rogamos ya, porque no sé la de veces que lo hemos dicho, cuando habléis, ya sé que últimamente estamos acostumbrados a hablar por teléfono con manos libres, con auriculares, para entrar en la radio, no, por favor, porque es que nos vamos a... La proximidad que da el micrófono y el altavoz del micrófono, del teléfono, hace que la calidad sea mucho mejor para vosotros también, que estáis escuchando a nosotros, la radio la estáis escuchando por el altavoz y estáis interviniendo por el teléfono, y no se pierde y no se produce ese efecto de vacío por donde se va perdiendo vuestra voz. Bueno, dicho lo cual, a ver, la primera pareja, Iñaki de Zaragoza y Laura.
Sigue la rueda de preguntas, en este caso de la herencia maldita. ¿Qué se os ocurre, Iñaki, Laura? A ver, Iñaki, en el último turno, si no recuerdo mal, hemos quedado claro en que el detective no es su hijo, ¿verdad, Roberto? No, el detective no es el hijo. Ni interviene en la herencia. No. Pues, el tema está, yo creo que habría que investigar más por qué justo fue en el momento de la llamada. Claro, No sí, sé, sí, eso está bien porque es que... Con Laura, no como pregunta, ¿eh? Ya, no, pero que yo intervengo con tu permiso. Que con tu permiso, Iñaki, yo intervengo para decir que está muy bien centrada porque, hemos descartado que tenga ningún problema con la hija, que haya ningún problema legal. Ya hemos matizado que de lo que él se da cuenta no es, después de hacer toda la investigación, después de haber tenido acceso a tanta información, justo cuando le llama el albacea del millonario para decir, ya no sigas investigando, que este hombre ha muerto, en esa llamada es cuando se da cuenta de que podría haber tenido la solución. Es ahí. Pues no sé si me iría porque no sé si ya se ha celebrado el funeral y vio a alguien en el funeral, o tras la muerte del padre ya no se puede cambiar. Mira, esta es una buena pregunta. ¿Cuál? Tras la muerte del padre ya no puede cambiarse la herencia. Claro. Pero eso lo damos por hecho, ¿no? Pero bueno, dice, es una buena pregunta y la ha formulado. Vale, ha formulado, no, pero sí, lo damos por hecho porque estaba comentando que el leitmotiv de que llame la albacea precisamente es decir, claro, ha muerto, ya no se puede cambiar ¿cómo voy a cambiar el testamento? Si ya ha muerto. Es decir, que pregunta muy buena, pero para subrayar algo que yo creo que Laura, por ejemplo, ya ha dado por hecho, no se podía cambiar el testamento después de la muerte. Alfonso de Zaragoza, que estará escuchando, espero, la radio, y cómo participa Edgar en su nombre. Edgar, ¿qué preguntamos ahora? A ver, Alfonso, ¿qué tienes por ahí? No, es que estoy ahora un poco perdido. Ya. Y... A ver, es algo que ocurre en la llamada, durante la llamada. En la llamada ocurre algo que dice el detective. Vale. No me digas. A ver, venga. ¿Hay algún tipo de coacción? No hay ningún tipo de coacción. Vale. No es por la voz del albacea, tampoco es por el tono que utilice o una supuesta coacción. No hay coacción. En plan yo pensaba más que hay alguien con un cuchillo detrás. Ya, tampoco. Mira, pues como descartamos coacción, no hay coacción. Eso es. María, tú que preguntaste aquello de si era la voz del albacea, hemos dicho que no. El detective tampoco es el heredero que estaba buscando en realidad el millonario. María, Luismi, os toca. Sí, María, antes tenías otra que decías que podía ser, vamos, ya para sentenciar. No, para sentenciar. Vale, no te vengas arriba, Luis. Bueno, pero pero sí que es cierto. Era una estocadita. Una carta que tenía guardada María, ¿la utilizamos ahora o no? ¿Qué preguntas, María? Porque claro, también el reservársela tanto, claro, igual hace que alguien se nos adelante, se nos cuele y dé con la solución. A ver, ¿qué piensas, María? No, pero esa pregunta ya la hice Luismi, que era la que hice sobre si el detective se da cuenta de que él es el hijo. Ya, vale. Entonces... Esa ya está hecha. Ahora preguntaría si el padre muere de forma natural. ¿El padre muere de forma natural? ¿Te parece esa pregunta, Luismi? Sí, yo de hecho lo tenía en mente también de preguntar acerca de la muerte del millonario. Ya, por si la causa de la... Mira, lo ampliamos entonces. La pregunta sería, ¿la causa de la muerte puede tener algún tipo de interés en el argumento de la historia? Y la respuesta es que no. No es por la causa de la muerte, sino que es en la llamada cuando el albacea le dice, señor detective, el millonario ha muerto, deje usted su trabajo porque esto ya no se puede cambiar y ya veremos después si aparece otro millonario por ahí, otro posible hijo, pues ya veremos si tiene que litigar, pero él desde luego no puede cambiar el testamento. Volvemos otra vez al principio. Iñaki, Laura. Iñaki, a ver, una cosa antes de que lances la pregunta. Antes estábamos como focalizándolo todo en el detective y ahora parece que las miradas cambian un poco al albacea, si no me equivoco. Entonces, igual podemos indagar, no sé qué tenías tú en mente, pero qué relación hay, ¿no?, entre el millonario y el... ¿Qué sospechabas tú, Iñaki? ¿Qué decías? Yo directamente me iba a tirar a la piscina y bueno, se lo consulto primero a Laura, pero bueno, como lo digo, si no lo digo yo, lo dirá el siguiente. El detective se da cuenta que es el albacea el heredero, o sea, un hijo ilegítimo del millonario. Por lo que sea, ¿no? Ya veremos por qué se da cuenta. Por lo que sea, me tiro a la piscina porque no sé. Sí, porque hemos descartado que sea el detective. Sí.
Y entonces tú preguntas, oye, a ver si se da cuenta, por lo que sea, que ya después tiraríamos del hilo. Por el sonido de la voz. No, la voz no, hemos dicho que la voz no influía, pero por otra cosa, que ya tiraríamos de... No nos adelantemos, no adelantemos acontecimientos. ¿Tú crees que se da cuenta de que es el albacea? ¿Esa es la pregunta? Sí, la pregunta es si el detective se da cuenta de que tiene otro hijo, el millonario, y es el albacea. Y es el albacea. En el momento de la llamada. La respuesta a esta pregunta es que no. No es el albacea. Vale, no es el albacea. No es el albacea. Bueno, Edgar. ¿La hija tiene algún tipo de interés en que fallezca pronto el padre? No. María, Laura. Digo, María y Luismi. Luismi, ¿alguna idea? A ver. Sí, a ver, yo iría de que si de verdad el millonario sabe que su hija era suya y no es hija, por ejemplo, del albacea. La hija, la que iba a heredar, o sea, la oficial, la legal. Sí, sí. Sí, por eso a lo mejor, no sé... A ver, oficialmente sí, es su hija, pero ¿de verdad sabía el millonario que era hija suya legítima? Podría haber sido... Y de lo que se da cuenta entonces el detective cuando recibe la llamada es de eso. Se da cuenta de que el albacea es el padre de la niña o de la chica. Estamos liando aquí... María, tienes que decidir tú. A ver, ¿qué preguntamos? Estamos liando el culebrón, ¿eh? A ver. María, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. A ver, pues venga. Sí. A ver, bueno, pues mientras voy pensando, me vale la pregunta. Te vale la pregunta. La respuesta es que, Luismi, no. Vale. Volvemos a centrar un poquito el tiro. Hay que averiguar cómo en la llamada del albacea al detective, el detective se da cuenta de que él ha estado, imagínate, 2 años buscando a un posible heredero, otro heredero del millonario. Y en la llamada se da cuenta de que a esa pregunta que había consumido su vida y sus desvelos durante 2 años, tiene la solución. No de si hay problemas entre el millonario y la hija oficial. No si la hija oficial tiene novio o no tiene novio. No si la hija oficial se lleva bien con el padre. No si el padre ha muerto de una forma o de otra. No, nada. De lo que se da cuenta con la llamada es que todos sus desvelos que iban encaminados a encontrar a otro heredero o heredera del millonario, esa información él no sabía que la tenía ahí en las manos. En sus manos. Otro turno. Iñaki, Laura. Estoy un poco perdida, Iñaki. A ver, sabemos que no es por la voz sabemos que no es el albacea, sabemos que no es el detective, sabemos que no es por la voz del albacea. Aprende, yo creo intuir que el detective aprende algo nuevo durante la llamada. Se le desvela algo durante la llamada, se le desvela algo. No sé si es por el número del que lo llama, por la provincia del que lo llama. Eso son preguntas concretas. Pero digo que se podrían convertir en preguntas, Iñaki. Se podrían preguntar, ¿es por el número? Por ejemplo, es algo que sabemos que es de una llamada y me parece todavía un poquito marciano que no se haya preguntado. Si es por el número que... Por el número desvele algo, el número, las cifras del número, desde donde llama la albacea. O la oficina, la empresa de la albacea que lo llama. Esa es otra pregunta, pero hay que decantarse por una. Empezamos. O sea, el detective está claro que la detective aprende algo nuevo durante la llamada. Bueno, podría ser se le desvela la solución. Durante la llamada se le desvela la solución, sí. Pues tiene que estar relacionado con el número de albacea o la oficina donde le llama o la provincia o algo así, ¿no? Hay que hacer una pregunta, Iñaki. Si quieres consultarle a Laura cuál de todas esas opciones, pero hay que hacer una pregunta. A mí me gusta la del número. La del número. Si esto tiene que ver, si a raíz del número de teléfono que recibe esa llamada, se da cuenta de algo. ¿Es por el número de teléfono? Por el número, los dígitos. La cifra no es por el teléfono, pero estaba muy bien. O sea, yo soy tan amante de las preguntas precisas, concretas,
que no haya dudas para decir el sí o el no, porque son las que dan muchísimo, toda la información. Edgar, te toca una de pues esas. Tranquilo, que vengo yo con una pregunta dispersa. A ver. Vale. ¿Realmente se da cuenta por algo que le dice el albacea? No. Juli, no. Vale, pues bueno, pero también no me ayuda bastante. Claro, no era por la voz, pero y por el contenido de lo que le dice. No era por la coacción, pero y por lo que le dice. Eso es. No es por lo que le dice. María, Luismi. Luismi, yo voy a preguntar si en ese momento él está viendo algo físicamente, él tiene algo en sus manos o en su... algo, está viendo algo físico, sí, que es lo que le da la solución. Y Luismi, te parece una muy buena pregunta, ¿no? Muy buena. Porque sí. a mí me lo parece. O sea, durante el momento de la llamada... Porque nos estamos centrando en lo que dice, claro, o en lo que pero la llamada en sí. Es el momento de la llamada, y además hay un momento del enunciado que dice: el detective sabe que tenía la solución en sus manos. Y por lo tanto María pregunta: en sus manos, pero literalmente algo físico que tiene en sus manos. Y la respuesta, María, que ahora mismo es la que ganaría a los puntos la historia sin haber llegado a la solución, María, es que sí, es algo que tiene él físicamente en sus manos. Algo que tiene físicamente en sus manos. Iñaki, Laura, el riesgo de haber avanzado así es que, claro, a lo mejor ahora remata otro, pero de momento a los puntos gana María. Iñaki, Laura, os toca. A ver, Iñaki, ¿qué puede ser lo que tenga en la mano el detective que le haga darse cuenta de que ya tiene la solución? De que ya estaba en sus manos la solución. Una mano, cuando te llaman por teléfono, ¿qué coges en las manos? Un boli, una agenda al ordenador. A ver, hay que preguntar una cosa, hay que preguntar algo. Sí, no. A ver. Divagando. Oriéntale, Laura, a ver por dónde tiráis. Sí, por una parte lo que dices del boli y la libreta me gusta, pero no sé qué es lo que le pueda solucionar. Yo estaba pensando quizás más en objetos personales, o sea, pero no sé qué puede tener el detective. O sea, yo pensaba en algo más tipo joyas, ¿no? Algo así, pero es extraño. No sé cómo asociarlo, quiero decir. Bueno, entonces, ¿qué preguntamos? Iñaki, eres tú el concursante y tú eres quien decide. Correcto. Yo creo que cuando le llama el alguacil detective está repasando el contrato. Es algo que aparece en el contrato cuando lo contratan para buscar a otro hijo. Es algo muy concreto, desde luego, muy específico lo que pregunta Iñaki, pero lo que tiene en la mano y que le da físicamente, que lo ve físicamente y que tiene en la mano y que le da la información, no es el contrato. No es el contrato. Edgar, te toca a ti. ¿Es una foto? ¿Es una foto? Sí, es una foto. Ahora mismo los puntos acaban de decantarse para la pareja. Alfonso. Pip. Desaparecido, pero porque hemos perdido la línea con Alfonso. Y Edgar, que está jugando por él. Sí, es una foto. Bueno, María, oye, tú has abierto la veda de esta y ahora hemos llegado a una foto. ¿Qué foto puede ser esa? ¿Y cómo es que tiene una foto en la mano? ¿Y por qué con la llamada del albacea se da cuenta de que tiene una foto y la foto esa es todo la historia? María, Luismi. Sí, pues esa me ha robado la pregunta porque la mano era... Bueno, ya vale, pero entonces si te ha robado la pregunta porque tú pensabas en una foto... Perdón. En realidad ya hemos avanzado, tenemos la foto. A ver, ¿qué hacemos con la foto? ¿Por qué? ¿Por qué la foto? ¿Qué foto es esa? La foto puede ser una foto en la que esté él con... O sea, el padre con alguien... El padre que ha muerto y con alguien que podría ser su hijo o su hija. Sí. ¿En la foto aparece el padre y el hijo o la hija? No. Pero bueno, tenemos una foto. Iñaki, Laura, vuestro turno, volvemos. Iñaki, ¿qué puede ser esa foto? Creo que no estamos en condiciones hoy de hacer el carrusel este loco, porque si no... Venga, Iñaki, Laura. La foto no puede estar el detective porque hemos dicho ya que no era heredero. Tiene que ser una foto del... Puede ser una foto de alguien, que ese alguien él asocie, ya sea por una cuestión de parecido físico, de lo que sea, que diga... leches, si lo tenía en mis narices. O sea, tú estás... Elucubraciones. Bueno, ya son elucubraciones hasta que no se condensen así, se concentren en la pregunta. Es decir, si en la foto aparece quién podría ser el hijo que de repente lo vea y diga, esta persona, vale, ya sea un famoso o alguien que... Vale. Entonces, ¿esa es la pregunta? Iñaki, ¿tú mandas? Sí. Correcto, la pregunta sería vale, ahora después tendríamos que averiguar, si es que fuera así, por qué él tiene esa foto o por qué ve esa foto y la tiene ahí, que la ve físicamente. Sí.
en algo que tiene en la mano y porque hasta el momento no se había dado cuenta. Pero la foto es de otro posible heredero o heredera, sí lo es. Venga, Edgar. Y ahora, ¿cómo tiene la foto y cómo se da cuenta en este momento de que es el heredero o la heredera que estaba buscando después de tanto tiempo? Es que no sé si preguntar una cosa que no... ¿Qué? ¿Está basado en un hecho real? No. No está basado en hecho real. Bueno, no sé si... Desde luego los guionistas no se han... No, es que iba por una noticia que conté yo el otro día. Cuenta. ¿Qué noticia era? La noticia del padre de Anabel Pantoja y el Pinocho. Ya. No puede estar inspirado en eso porque la fecha de creación de esta historia, aunque estemos jugando ahora mismo, la fecha de creación de esta historia es del 14 de marzo del año 2024. Pero no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver, no está inspirado en ningún hecho real. Es algo que escribieron los guionistas. Sí. Por eso digo, no, esta no está basada en hechos reales. María, Luismi, foto de heredero, heredera, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué tiene? ¿Por qué ve esa foto? ¿Por qué la tiene ahí en ese momento delante de él y la tiene en sus manos? ¿La foto está en un periódico? La foto no está en un periódico. Muy bien, una pregunta muy concreta. La foto no está en un periódico. A ver, ¿dónde? Él la tiene en las manos, pero ¿dónde está la foto esa? ¿Y por qué se da cuenta entonces de que podría ser esa persona? Iñaki, Laura. Aquí. Yo, claro, ya he pensado también en una revista. Han dicho, no, revista, periódico no. Revista, periódico no. ¿Dónde está la foto? Estamos dando por hecho, perdón, creo que esto es una foto física, ¿no? O sea, foto, sí. 100%, vale, no es digital. No, eso no lo hemos dicho físico. Si tienes la foto en un marco digital, es claro, físico y es digital a la vez, pero puede ser entonces... No he escuchado la respuesta de la última. Preguntó si estaba en un periódico o en algo y le dijiste que no. Que no. Vale. Y ahora hay una duda porque Laura, que es tu cómplice, ella ya daba por hecho que la foto no es digital. Y eso no se ha preguntado. Hemos dicho que la ve físicamente, pero uno puede tener, yo qué sé, un marco digital. El ordenador es físico. Puede tener un propio teléfono en la mano. Una tablet incluso. Hombre, ha recibido la llamada, sería lógico pensar que tiene el teléfono en la mano, sí. Claro, está y que bien. en ese propio teléfono es donde está viendo... La pregunta ¿cuál es entonces? ¿Cuál sería la pregunta? Si la fotografía la ve en un dispositivo digital. A ver. Espera, Laura. Perdón. Que no le gusta a Iñaki. Igual... Sí que me gusta, pero iría un poco más allá. A ver. Porque le pregunto a Laura, Sí. ¿puede ser que la llamada sea un FaceTime o un Teams o algo y estuviera viendo la foto en el despacho del albacea? Ahora, creo que por una parte me gusta, pero también estás abarcando mucho. Claro, porque quizá deberíamos ir a algo más concreto. A lo mejor te digo que no y sí que está en el teléfono y tú ya entiendes que no está en el teléfono en otro formato. Entonces, ¿con qué pregunta nos quedamos? Que estamos a 6 minutos. Yo me quedaría con el teléfono, Iñaki. La primera, la del teléfono, si está en el teléfono la foto. Iñaki, tú mandas. O si es el FaceTime. Sí, correcto. ¿Está en el teléfono la foto? La respuesta es que sí. La foto está en el teléfono. ¿Cómo puede tener él en el teléfono una foto de alguien que él, como es su teléfono, no se hubiera dado cuenta de que es la persona que está buscando? Edgar, ¿dónde está la foto esa? ¿La foto esa está en alguna red social? En una red social. Y en el momento que le llaman, entonces se pone a buscar una red social. No te puedo decir que no es una red social, pero hay que concretar. Porque... Es que yo veo que se considera red social, yo no la consideraría como red social. Vale. No puedes, claro, has hecho la pregunta esta. Es que una red social y diría yo, para algunos sí, para otros no. María, Luismi, a lo mejor podéis rematar. A lo mejor podéis rematar. A ver. Sí. Yo lo tengo en la punta de la lengua. A ver, meteo.com. Cuidado, a ver, María, ¿qué decidimos? ¿Cómo lo ves? Luismi, dame tú esta que tienes en la punta de la lengua, tu pregunta. Ella te da permiso para que lo digas, aunque sea un riesgo. ¿El detective ha recibido la foto por WhatsApp? Esa es la pregunta. Sí, por WhatsApp. Yo creo que la foto puede estar en el WhatsApp de la persona que llama. De la persona que llama. ¿O lo dejamos en WhatsApp? Sí.
Sí. En el WhatsApp, porque hay muchas posibilidades. Tú era lo que ibas a decir, lo que querías decir, Edgarita, ¿no? Sí. Tenía dos cosas. ¿Qué tenías? WhatsApp y la otra cosa que no... Y la otra cosa que no. Pero es más LinkedIn. El LinkedIn. Pero y cuando te llaman por teléfono abres LinkedIn. No. La opción era WhatsApp. WhatsApp, cuando te llaman por teléfono y a lo mejor te llaman por teléfono y te llaman por una llamada de WhatsApp, vas a abrirlo y ves en otro perfil. Foto en el perfil, eso es, en el perfil. Eso es. En el perfil de quien llama o de alguien que está allí cerca del contacto ese que llama, ¿no? Y dices, tengo aquí, anda, la solución la tengo en las manos, esa es la solución. Estaba en un perfil de un contacto que el propio detective tenía en el WhatsApp. Bueno, María, Luismi, habéis trabajado muy bien las tres parejas. Lo único que llegó el remate con esta última pregunta de Luismi y María. Enhorabuena, María. Gracias. Ha costado. Ha costado. Edgar ha jugado muy bien en nombre de Alfonso. Alfonso, que espero nos haya podido él seguir escuchando, que no haya perdido la cobertura como hemos perdido nosotros con su teléfono. Iñaki, Alfonso, allá donde estés, María y a todos los Watsons, que muchísimas gracias por jugar y enhorabuena. María, te esperamos en una semana ya por el mes de julio para las finales, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Enhorabuena, hasta luego, gracias. Adiós. Ay, Edgarita, que has estado a punto, Sí. Cerca, Te has quedado cerquísima. ¿Te imaginas de Tú sí que me lo has puesto en el punto de penalti, ¿eh? Claro. Vale, qué susto me has dado. Bueno, oye, Luismi, que quédate ya un ratito, ¿no? Y después del boletín informativo entramos contigo, repasamos algo así de, como no hemos hecho avance, algo especial que tengamos que saber sobre por dónde va a ir hoy la elección o el pronóstico del tiempo, ¿o no? ¿De verdad nieva mucho en Navidad? La respuesta ya te digo que no, pero bueno. ¿Que no qué? O sea, que lo de Blanca Navidad no es... Lo de Blanca Navidad es cosa de las películas yankees y de Papá Noel. Claro, hombre, no estamos nosotros en latitudes donde llueva mucho en donde nieve mucho en Navidad. Sin embargo, oye, el fin de semana sí que se vieron las primeras estampas así nevadas, ¿no? Coincidiendo con la entrada de invierno, no con la Navidad. Sí. Sí, no, fue curioso, pero justo al entrar el invierno astronómico también lo hizo el invierno un poquito más crudo y más frío. Sí. En Andorra había paquetón, que dicen mis amigos que van a hacer snowboard. Había paquetón de nieve. Había paquetón, así le llaman. Sí. O sea, vienen más paquetones. Vale. Oye, en un minuto las noticias y después detallamos todo esto. Luismi, venga, no te vayas. Hasta ahora. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.